La Secretaría de Movilidad de Bogotá, en asocio con los líderes del motociclismo, viene trabajando desde hace ya varios años en ese trabajo que tiene que ver mucho con la seguridad vial. Aquí en Bogotá ya se han hecho algunos intentos del Día del Motociclista, pero oficialmente por acuerdo del Consejo, esta es la segunda versión. Nos encontramos con la doctora Liliana Yanet Borges, directora de Seguridad Vial, quien nos va a contar algunas cositas de lo que se ha trabajado en pro de la prevención de accidentes de motociclistas. Doctora Liliana, bienvenida a Publimotos TV. Muchas gracias a todos los televidentes de Publimoto y a los lectores también de la revista Publimoto. La Secretaría Distrital de Movilidad viene trabajando con el gremio de motociclistas desde hace varios años. Se concretó una mesa de trabajo a partir del año 2012, el Pacto Motociclistas por Bogotá. Y por acuerdo del Consejo, a partir del año pasado celebramos el primer sábado de cada octubre el Día del Motociclista en la ciudad de Bogotá. Este es un evento que trae actividades de formación y de capacitación para motociclistas, para recordarles que cuiden su vida y cuiden la vida de sus pasajeros y de los otros ciudadanos que transitan en el sistema de movilidad. Nosotros estamos convencidos como administración que tenemos que trabajar para salvar la vida de los motociclistas. Este año han fallecido 74 motociclistas en accidente de tránsito, más 21 pasajeros de motociclistas en accidente de tránsito. Si 95 personas, no vale la pena seguir perseverando para lograr que como motociclistas aprendamos a conducir nuestra moto, nos cuidemos, nos protejamos, cumplamos la norma, pues no hay otra razón de ser. El ejercicio aquí es salvarle la vida a los motociclistas. La administración distrital tiene dos funciones, una función preventiva y una función de control y sanción. Cuando hacemos esta prevención, pues son estos eventos donde los invitamos a que reflexionemos sobre cuáles son las condiciones en las cuales estamos conduciendo en la ciudad, por qué no estamos cumpliendo las normas de tránsito e invitarlos a que comprendamos que la norma se hizo para protegernos y no para castigarnos. Y en el papel de nuestra función de control y sanción, pues seguiremos ejerciendo la autoridad que nos ha investido la ley como autoridad de tránsito y seguiremos sancionando a quienes no cumplan las normas. Pasarse un semáforo en rojo atenta contra la vida propia y contra la vida de los otros que están circulando en el sistema de movilidad. Adelantar por la derecha atenta contra la vida propia y contra la vida de las otras personas que están en el sistema de movilidad. Prevención es la política de la administración distrital, pero control y sanción cuando después de que hacemos prevención seguimos adoptando conductas inapropiadas en el sistema de movilidad. ¿Cómo va la evolución de esa cifra de los últimos 4 o 5 años respecto a las de los últimos 2? Creo que la Secretaría de Movilidad ha logrado que versus el crecimiento del parque de motos, la cifra no siga subiendo. ¿Qué es lo ideal? Que si muera una persona, que si mueran, una es una tragedia para una familia, pero la cifra en general, ¿qué ha pasado con ella respecto al parque de motos en los últimos años? En el año 2013 tuvimos la reducción más significativa en los últimos 15 años de fallecidos en condición de motociclistas, pero en el 2014 volvieron a fallecer más motociclistas que en el 2013. En lo que va corrido del 2015 tenemos 74 motociclistas fallecidos con corte a 31 de agosto, 10 menos que el año inmediatamente anterior. ¿Qué significa eso? Significa que el parque automotor de motocicletas viene creciendo y que la cifra de muertos viene estando estática. Es decir, si bien es cierto no se han aumentado alarmantemente, sigue siendo una cifra importante. Imagínese usted 74 muertos, estamos hablando de 74 familias que perdieron a una persona en unas circunstancias trágicas que no lo estaban esperando. Estamos hablando de aproximadamente 210 personas directamente afectadas por la muerte de estos 74 motociclistas y alrededor de unas 2.000 personas indirectamente. Es una tragedia perder a una persona en un accidente de tránsito porque es completamente prevenible. ¿Y de qué depende evitar que ocurran estos siniestros? Del cumplimiento de las normas de tránsito. Cumplir las normas de tránsito, eso reduce la probabilidad de un accidente casi que en un 80%. El otro 10% está referido a las condiciones de clima, que cuando hay lluvia pues tenemos que disminuir la velocidad mata, señores motociclistas, hay que decirlo abiertamente. Totalmente de acuerdo. Cuando uno excede los límites de velocidad, el riesgo se cuadriplica de sufrir un accidente y de terminar muerto en el accidente de tránsito, ya sea usted como motociclista o su compañero. Y entonces aquí la reflexión tiene que ser, ¿qué quiero? ¿Llegar a mi destino o matarme? Bueno, hay muchos factores que inciden en la accidentalidad: el afán, el desespero, la ansiedad, la agresividad, la intolerancia, la falta de cultura.
la falta de educación, el mal estado de las vías, la pintura reflectiva, la lluvia, los demás actores viales, porque el peatón también tiene que ver muchas veces con un accidente, que alguien por esquivar un peatón causa un accidente. ¿Hasta dónde la comunicación, que vemos que no es muy clara, de la nación, el gobierno nacional con las entidades locales con las que tiene movilidad? Vemos que no hay un puente muy claro, no hay un norte muy claro en ese sentido. Hay intentos, pero no hay resultados. Bueno, nosotros estamos esperando como administración distrital que entre en funcionamiento la Agencia Nacional de Seguridad Vial y que a través de esta agencia podamos tener una interlocución que permita realizar acciones en pro de la seguridad vial de los motociclistas, de los ciclistas, de los peatones, de los pasajeros y de los conductores. El ejercicio que la Secretaría ha venido planteando desde hace varios años es precisamente sentarse con los motociclistas y escuchar cuáles son sus problemas desde el punto de vista de seguridad vial. Porque aquí tenemos que aprender a diferenciar temas. Los motociclistas se quejan que las autoridades de tránsito, no importa si es en Bogotá o en el resto del país, los persiguen. Y dicen es que nos persiguen, es que nos inmovilizan las motos, nos están colocando infracciones que no son justas. Y cuando la administración distrital se siente y revisa cuáles son los comparendos que se han impuesto en los últimos años, resulta que solamente el 0,13% están referidas a modificaciones de las motos. Pero en cambio sí tenemos un 25% de infracciones impuestas a motociclistas por infracciones que atentan contra la vida, como por ejemplo pasarse un semáforo en rojo, como por ejemplo no respetar la prelación, como por ejemplo adelantar por la derecha, como por ejemplo adelantar cerrando. Entonces cuando uno revisa qué es lo que está pasando en la conducción de las motos y uno revisa qué ha pasado en la accidentalidad, se da cuenta de varias cosas. Lo primero es que tenemos motociclistas que no tienen pericia. Los motociclistas que se accidentan en la ciudad de Bogotá, el 25% de ellos habían adquirido su licencia de conducción de motos por primera vez menos de 6 meses antes de que se produzca el accidente. Eso ya le dice a usted que hay que reforzar las medidas de entrenamiento práctico. ¿Puede estar cerca de un 25% de los accidentados, más o menos? Sí, el 25% de los motociclistas accidentados en la ciudad de Bogotá habían adquirido su licencia de conducción de moto por primera vez con menos de 6 meses antes de que se produzca el accidente. ¿Por qué será que uno aprende con los años, mi doctora, y el aprendizaje en la vida, en estas sociedades, trae dolor, ¿no? Uno dice, yo personalmente estoy vivo no porque fuera buen conductor cuando empecé, porque mi Dios no quiso. Y en un país cuando no hay conciencia nacional de cuando se entrega una licencia de conducción debe haber un examen serio, que todos ustedes y nosotros hemos implorado, hemos suplicado, hemos insistido de mil maneras que se hagan unos exámenes serios. Yo creo que lo importante aquí es que se practique mucho antes de salir a la vía a conducir la moto, que las horas prácticas de conducción de la moto en un lugar seguro sean mucho más que las que tenemos actualmente por nuestra norma. Nuestra norma dice que son 8 horas prácticas, de las 32 en total, son 24 horas teóricas y 8 horas prácticas, y hay que incrementar el número de horas prácticas para que cuando quien vaya a conducir una moto o un vehículo automotor tenga la suficiente experticia y manejo del vehículo como para que pueda enfrentarse a las situaciones que se le van a presentar en el camino y en las vías no solamente de Bogotá sino del país en términos generales. Queremos invitar también a los motociclistas, a los moteros, a que utilicemos de manera racional nuestra moto, ¿cierto? Realmente la moto es un vehículo muy ágil, hay que decirlo. ¿De cuántas motos podemos estar hablando en Bogotá según los estudios que ustedes tienen que hay en el parque rodando? Nosotros tenemos en estos momentos más de 430.000 motos matriculadas en la ciudad de Bogotá y un 10% adicional que circulan en la ciudad de Bogotá que pertenecen a los municipios de la Sabana de Bogotá. De manera tal que podríamos estar hablando alrededor de unas 490.000 motos circulando en la ciudad. ¿Por qué creen ustedes que las personas en Bogotá se volcaron hacia la moto y la mujer también? ¿Qué factores están incidiendo ahí? Nosotros estamos haciendo una encuesta, estamos contratando una empresa porque también tenemos curiosidad en la revista Polimotos de saber eso. Son muchos factores, pero fíjese usted que en la ciudad de Bogotá la gente se ha volcado a 2 sistemas de transporte. Por un lado ha crecido muchísimo el uso de la bicicleta en la ciudad de Bogotá. Pasamos del 2011 en donde teníamos en promedio 411.000 viajes en bicicleta diarios, hoy estamos hablando de 650.000 viajes en bicicleta diarios, 650.000 viajes en bicicleta diarios comparados con 411.000 del 2011, estamos hablando de un incremento casi que del 40% de personas que están utilizando la bicicleta como medio de transporte, porque también aquí hay que decir que quiénes son los que se accidentan en condición de motociclistas en la ciudad de Bogotá. Son jóvenes entre los 20 y los 30 años de edad.
y los fallecidos son jóvenes entre los 20 y los 26 años de edad en condición de motociclistas. Por lo tanto, estas son las edades en las que tenemos que concentrar nuestros esfuerzos para que aprendan a manejar su moto, para que tengan más experticia, práctica en el manejo de la moto y para que reconozcan el riesgo que hay de conducir una moto. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha tipificado la actividad de conducir como una actividad de alto riesgo. Si conducir ya es una actividad de alto riesgo, conducir una moto es una actividad de muchísimo más riesgo. ¿Cuál es su ideal según su experiencia, mi doctora, que sé que es muy amplia en formación, en la que ha visto en muchos países? ¿Cuál es su ideal de la moto en una ciudad como Bogotá? Un sueño hipotético. Bueno, si usted me pregunta a mí como experta en tránsito y en seguridad vial, yo le diría que mi ideal es que la gente abandone el vehículo automotor, utilice medios de transporte alternativos como es la caminata a pie y como es la bicicleta. Ayudan al medio ambiente, hacen que uno haga ejercicio real y hace que uno viva más la ciudad de una manera diferente. Caminar hace que usted pueda reconocer su entorno, que usted pueda disfrutar lo que es la ciudad desde una perspectiva de calma, de tranquilidad, y la bicicleta es un medio muy interesante porque le ayuda a usted a hacer ejercicio y además también tiene unas buenas velocidades de desplazamiento, es decir que usted se demora desde la 170 hasta la calle 13 una hora en bicicleta, es un muy buen tiempo de desplazamiento para un sistema de transporte de tracción humana. Estamos de acuerdo, mi doctora, de antemano se lo digo por lo que le voy a comentar a continuación, pero estamos de acuerdo en eso que usted acaba de decir. Pero hay que ponerle unos elementos ahí de condimento a todo esto y es la realidad social que tenemos en nuestro país, la inseguridad que nos tiene aterrados pues a todos y el tema de movilidad que es lento, ¿no? También, que pienso que influye mucho en la decisión de compra de muchas personas de las motos, pero tampoco estoy de acuerdo en que haya tanta moto en la ciudad, también lo estoy diciendo. Yo lo que creo frente al tema de la seguridad es que la seguridad la construimos todos los ciudadanos. Cuando usted como ciudadano cede su espacio por temor, pues se lo está cediendo al otro. Le está dejando el espacio abierto para que él se apropie de eso que era de todos. Cuando nosotros como ciudadanos salimos a las calles, estamos dispuestos a caminar la ciudad, estamos dispuestos a recorrer la ciudad, por ejemplo, de noche, le estamos diciendo a los pillos que aquí estamos como ciudadanos, que esta ciudad nos pertenece y que no les vamos a permitir hacer del espacio lo que ellos quieran, que es nuestro espacio y que lo estamos reclamando como ciudadanos. Pero esos son movimientos de masa que se requieren que comprendamos que la ciudad es de todos y que debemos cuidarlas todos, que no es solamente un papel del Estado allá lejano, sino que es un papel de ejercer la ciudadanía también en ese sentido, en el sentido de reclamar el espacio que es, utilizarlo y utilizarlo de una manera adecuada. Frente al uso de la moto, insistir en que para nosotros desde la administración distrital las motos son una realidad que tenemos en la ciudad, que tienen tanto o igual derecho a utilizar el sistema de movilidad como cualquier otro medio de transporte, pero que tienen obligaciones, tienen deberes y derechos, y dentro de sus deberes está el utilizar ese sistema de movilidad cumpliendo las normas de tránsito. ¿Cuál es el factor que más causa accidentalidad en la ciudad? Y por último, una recomendación para todos los muchachos que nos están viendo, que uno cree que a uno no le toca, ¿no? Le toca a los demás. La causa probable de accidente que más es recurrente en la ciudad de Bogotá es exceso de velocidad. Muchos de los accidentes con motociclistas ocurren por alcance. Ocurren cuando están zigzagueando en la mitad, quedan atrapados en la mitad entre dos vehículos, en corredores cuya vocación es de vehículos de carga, como por ejemplo la calle 13, tenemos muchos accidentes como motociclistas que se dan contra la parte trasera del vehículo de carga, es decir, venían a una velocidad, no alcanzaron a maniobrar su vehículo y terminan estampillados contra la parte trasera de los vehículos de carga, y eso hace que al caer de la moto pues terminen rodando por debajo del vehículo de carga y obviamente el vehículo de carga con sus ruedas termina produciendo un accidente con aplastamiento. De manera tal que nuevamente aquí la recomendación es la velocidad mata, hay unos límites de velocidad en la ciudad, dependiendo de las zonas por donde usted transite, si está en zona escolar, si está en zona residencial, la velocidad es de 30 kilómetros por hora, así usted tenga una máquina súper poderosa que lo lleve a, no sé,
80 kilómetros Con por toda hora. la tecnología encima. Recuerde que hay límites de velocidad y los límites de velocidad se dan es para proteger la vida de los ciudadanos. Cuando usted está en una zona escolar, pues usted tiene niños en la vía. Usted va a encontrar niños que vayan que estén jugando, que estén disfrutando su entorno, su espacio público. Entonces reduzca la velocidad a 30 kilómetros por hora, porque la probabilidad de supervivencia, si se produce un accidente a 30 kilómetros por hora, es del 90%, pero si se produce a 50 kilómetros por hora, la probabilidad de supervivencia se disminuye a un 15%. Bueno, estas recomendaciones que acaba de hacer nuestra doctora Liliana Borges son muy ciertas, la velocidad mata. Nosotros tenemos una frase en Publimotos y en Asomocol, es: en la vía primero la vida, no es primero la velocidad. La quiero invitar esta semana que viene a un espacio en directo por streaming en nuestras oficinas con sus asesores para que los jóvenes que nos van a ver hagan preguntas y ustedes las puedan de pronto despejar para hablar un poquito de la problemática de los accidentes y cómo mejoramos ese tema en la ciudad. No sé si nos puede acompañar, es un horario en la noche, es hacia las 8 de la noche cuando todos están en sus casas y nos pueden ver por sus computadores, por sus celulares. Claro que sí, con mucho gusto revisamos la fecha y la hora y allí estaremos. Muchachos, muy pendiente porque les vamos a avisar para que ustedes todos hagan sus preguntas. Es un espacio más de apertura a buscar soluciones, no controversia. Entonces, mi doctora, muchas gracias y muy bueno el evento, lo veo muy bien organizado, segundo día distrital del motociclista en Bogotá. Vamos mejorando cada vez, hace 3 años lo hicimos en el parqueadero de la Secretaría de Movilidad en Palo Quemado, el año pasado fue en el Parque Salitre Mágico y este año aquí en el piso 7 del parqueadero del Centro Comercial Calima, cada vez más organizados, cada vez entendiendo más las dinámicas de ustedes los moteros y por supuesto invitándolos a que nos ayuden a difundir todos estos tips de seguridad vial y a comprender que la norma está para protegernos. Muchas gracias.